Bueno, en nuestros estudios, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación del Estado. Federico, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir. En el día del cumpleaños del presidente también. Ah, claro, Sí, exactamente. sí, 54. Sí, lo dijimos más temprano. 54. 54 años. Bueno, qué lío armaron ayer, ¿no? Con las medidas. No, hay de todo tipo. Si miras el boletín oficial hoy hay Varias más. Hay varias más, pero me imagino que te referís puntualmente al tema de la FIP. ¿Es un cambio de nombre, simplemente, AFIP? Ahora se pasa a llamar ARCA. Vos sabés que nosotros estamos en un proceso de racionalización del Estado. Lo hemos dicho millones de veces, que cada gasto que el gobierno hace es un impuesto que el contribuyente tiene que pagar, ya sea en impuesto inflacionario o en impuestos específicamente, y que toda reducción de gasto es un alivio, eventualmente es un alivio para el contribuyente, y yo creo que lo que se anunció ayer de AFIP un poco entra en esa lógica también, ¿no? En este caso con números ya que pueden sorprender un poco, porque se está hablando de unos 3.000 agentes que se reduciría, digamos, de 22.000 se reduce 3.000. Así que imagínate que es un porcentaje muy importante, más o menos 15% de la planta, de una de las organizaciones del sector público que más gente tiene, ¿no? Entonces, esa racionalización y esa eficientización del gasto público me parece que redunda, digamos, en menor carga tributaria. Así que creo que acá lo que impacta es eso, ¿no? Impactan esos números, impactan a veces también una readecuación de un sistema que tenía la FIP, es un sistema que lo había creado Larreta en el 2001, que básicamente les generaba un incentivo a la FIP, en el sentido que la FIP, los empleados de la FIP tienen un premio en función de la recaudación, es más o menos algo menos de 1% de la recaudación, va como premio. La verdad que nosotros no es que estemos en contra de los premios, pero claro, cuando eso se puso en el 2001, los niveles de recaudación eran mucho menores. Después vino toda esta, digamos, esta expansión, este viaje loco del kirchnerismo para duplicar el gasto público, y eso implicó por consiguiente que esos recursos y esos premios llegaron a montos que en algún sentido eran como difíciles de sostener, ¿no? Sobre todo para un presidente que está dando muestras muy fuertes de contención en el gasto público. ¿Y era una guarida de militantes? Bueno, yo creo que eso en algún sentido, lo hemos dicho, ha sido todo el sector público, ¿no? No solo este. Es una cosa muy loca, porque la Constitución le da la estabilidad al empleado público justamente para evitar el uso político del empleo público y tener una burocracia estable, y que, digamos, también sea de alguna manera una cosa que le dé estabilidad a la República. Y Argentina, como en Argentina, todo se da vuelta, ¿no? Todo se pervierte en algún sentido, o diría el kirchnerismo pervierte todas las reglas, porque ellos lo que hicieron es, cuando se estaban por ir, entonces ahí es donde las ponen a la gente en planta, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pero ahora la gente tiene estabilidad. Entonces, esa regla que la Constitución la pone para proteger a la burocracia estatal de la injerencia política, termina siendo en el arma más potente que tiene la política para generar poner a militantes dentro de la administración pública. Así que... Pero en definitiva, ahora no se llama más AFIP, o se pasará a llamar ARCA, sí. Y depende la DGI y la DGA, sí, correcto, que tiene que ver con aduanas. Ahora, nada va a cambiar en la percepción de impuestos por parte del ARCA, bueno, o en esta el no es pago, una medida, evasión. Claro, esta no es una medida tributaria. Me parece que la eficientización y la menor evasión es producto, digamos, de la gestión que hacemos todos los días. Yo la verdad que con Flor Misraji, la verdad que ha sido una socia mía muy importante. Ella queda en el ARCA. Sí, se queda como directora. Okay. Por ejemplo, yo te comentaba, hoy en el boletín oficial tenemos varias medidas que son tanto de aduana como de AFIP, que tienden a simplificar, digamos, la administración. Una tiene que ver con importaciones y otra con exportaciones, ¿no? Claro, importaciones. Bueno, hay una de importaciones que sacamos hoy que para mí es muy loca, que yo digo, la tengo que hacer un cuadrito en mi oficina, ¿no? Porque un escándalo era eso. Pero es increíble, porque eso estuvo 30 años, ¿no? En el digamos, y como que nadie lo objetó. Te digo lo que es, claro. Digo lo que es, sí. Cuando vos importás algo, hay una resolución que dice que para liberar el contenedor tiene que haber un veedor de la industria local de ese bien.
O sea, si vos, por ejemplo, querés importar zapatos, tiene que haber alguien de la industria del calzado que te dice está bien el contenedor. O, por ejemplo, si vos querés importar caños para petróleo, tenías que tener un vedor de la industria siderúrgica nacional, es decir, no sé decirte qué, porque digamos, si vos importás caños, sabrás qué caño metés, o sea, vos sos el que estás gastando cientos de millones de dólares para hacer una inversión para el país, con lo cual todos terminaban siendo costos, sobrecostos, oportunidades de corrupción, o un proteccionismo, digamos, solapado, digamos, a ciertas industrias. Entonces eso se desterró hoy totalmente, ¿ok? Y lo otro es algo que también es como bastante loco, que lo había puesto el kirchnerismo, que es que cuando vos exportabas, lo habíamos hecho con las importaciones hace un par de semanas, lo habíamos eliminado esto, tiene que ver con la eficientización que me preguntabas, Eduardo. Pero vos, por ejemplo, cuando exportabas, vos exportabas algo, decías, bueno, exporté esto por 100. Y entonces la aduana te decía, no, para mí esto, ojo que para mí esto puede ser que valga 300, ¿ok? Entonces te obligaba a comprar un seguro por la diferencial de posibles impuestos que vos tenías que pagar si efectivamente era 300 y no 100. Disculpame si es un poco medio enrevesado. Es muy técnico. No, pero es enrevesado, sí. Pero porque... A propósito, era enrevesado. Lo hacían a propósito. Entonces te generaba como un sobrecosto, porque vos tenías como que garantizarle a la AFIP, si en algún momento la AFIP descubría que en realidad había sido 300 y no 100, entonces pudieras pagarle, ¿no? Y eso era como un sobrecosto que básicamente le reduce la rentabilidad a todos nuestros exportadores, ¿no? Ahora, pero lo importante de lo que estamos hablando ahora, eso a su vez era una capa de trámites. O sea, vos es como que metías una capa más, o sea, vos exportás, entonces la aduana te dice, exportás tanto, te cobro una retención. Y después tenés esta capa de esto que se llama valor de referencia y el seguro, si lo pusiste o no lo pusiste. Bueno, eso es todo gente. Y eso es todo recursos, eso es todo peajes. Corrupción, básicamente. Posibilidades de corrupción, ¿correcto? Entonces, cuando vos empezás a desarmar eso, empezás a poder alivianar las estructuras. Lo mismo, por ejemplo, una cosa que no hemos avanzado todavía, pero está ahí en el tintero, cuando vos, un vaso, si lo clasificás, posición 515.3, por decirle algo, arancel 15. Si lo es 505.4, arancel 80. Entonces imagínate, viene alguien y te dice, che, yo te lo pongo 3, que pagas 15 en vez de pagar 80. Entonces, pero págame una coima. Pero entonces me parece yo que... te lo arreglo. Entonces, homogeneizar también la estructura tarifaria es una manera de reducir las oportunidades de corrupción. Por eso yo digo, a veces yo hablaba con Flor y hablaba con Eduardo Machea, que era el ex titular de la aduana, les decía, la agenda más fuerte anticorrupción es la agenda de simplificación y de desregulación. Por una cosa obvia, Eduardo, o sea, si no está el trámite, nadie te puede pedir nada por hacer el trámite, ¿no? Entonces, creo que también la agenda que llevamos adelante desde el Ministerio de Regulación también me parece que puede... Van profundo también sobre el fútbol, sobre la AFA. Sí, hoy también salió un decreto del presidente. Es interesante, el fútbol tiene un régimen previsional especial. Lo había creado en el 2002 Duhalde, pero después en la campaña electoral Massa lo repotenció e incluso lo incorporó a la AFA en sí, como, digamos, medio como, no sé, como una cosa de campaña, pero que le generaba un agujero muy grande al fisco, porque básicamente el sistema funciona de que vos tomás ciertos ingresos de transferencias, de entradas, de transmisiones, y eso va a un pozo y de ese pozo se pagan las cargas. En los últimos 6 meses ese sistema al gobierno le generó un déficit de 7.000 millones de pesos. El propio decreto de Massa decía, bueno, en un año hay que mirar esto para ver, digamos, si esto cierra o no cierra. Viste cómo era todo en Massa, o sea, bajo impuestos. Bueno, fue un decreto después, a medida de Tapia, exacto, porque Tapia lo apoyó como candidato a presidente. Pero básicamente es una medida del populismo, que es decir, bajo los recursos, soy responsable, y después que se arreglen dentro de un año y que lo arregle el que esté, ¿no? O ya veré en el futuro. Entonces, más o menos ese año se ha cumplido. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que ese régimen va a expirar dentro de 6 meses, a partir de hoy, 6 meses de hoy. O sea, le hacen un agujero muy grande. Y que vamos a constituir una comisión donde va a haber representantes del gobierno, de la AFA y de los clubes de fútbol. Primero, Eduardo, nos retrotrae un poquito a la discusión de las universidades, ¿no? Primero auditar.
O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos con este déficit? ¿Cómo es el flujo de los recursos, etcétera? Así que bueno, nos vamos a sentar ahí con la AFA y para la posible renovación o rediseño del sistema, esa comisión va a tener que emitir un informe. Así que bueno, esperemos, no sé, digamos el capítulo gobierno AFA, capítulo 1000, ¿no? O sea... ¿Y el capítulo gobierno universidades? Bueno, ¿Habrá algo nuevo? Sí, digamos, estamos estudiando cosas porque acordate que el planteo del presidente y del gobierno es que él no está, no está en juego el no arancelamiento de las universidades. Y soy preciso en estas palabras. ¿Seguirá siendo gratuita? No, es que justamente... ahí va, excelente lo que me dijiste. Excelente lo que me dijiste. Pegué uno. Sí. Vamos. No, pará. Vamos, Edu. No. Nunca es gratuita. No, sí, lo que dice es gratuita para el que estudia. No, pero es muy importante. Es extraordinariamente importante esa distinción. No, claro. La universidad no es gratuita. No es gratuita porque cuesta. No es gratuita. Yo siempre digo es gratuita para el que estudia. Exacto. No para el resto de los argentinos. El resto de los argentinos lo pagan. Entonces digo, no, pero eso el otro día el presidente lo aclaró. Y me parece que a veces el lenguaje también nos lleva a pensar de una manera y que es importante desarticular. Entonces el presidente dijo, la universidad no es gratuita porque le cuesta a la sociedad recursos. Todos los argentinos la pagan. Eso es inobjetable, no digamos, no merita discusión. Y él dice, pero igual no está en discusión que la universidad va a seguir siendo no arancelada. No está en discusión. Él no pone eso en discusión. Lo que él pone en discusión es en qué gastan las universidades el dinero. Por eso yo en algún programa he dicho que las marchas no eran por la universidad pública y no arancelada, para ser precisos, porque eso no está en discusión, sino que eran las marchas por los contratos de la universidad pública, porque la universidad pública es como que tiene, ponés dividirlo como en tres partes. Tenés los ingresos que van al funcionamiento, que yo siempre he dicho que Massa y Alberto los congelaron nominalmente. Los últimos 14 meses de su gestión nadie dijo nada. Y Massa le dio un sablazo de 70.000 millones de pesos. Nadie dijo nada, no hubo ninguna marcha, nada. Después tenés los sueldos de los docentes, de los salarios docentes, que el gobierno ya los ha puesto con un crecimiento que es el máximo de toda la administración pública. Ese es el 90% del gasto de las universidades. Sí, lo que pasa es que después hay un tercer rubro que yo lo llamo otros, que serían los contratos de la política, pero que, digamos, cuando los querés medir se mezclan con los salarios, porque muchos de esos contratos también son salarios, ¿entiendes? Vos contratás a alguien, entonces como que es difícil. Pero vos tendrías que partir tres cosas: funcionamiento, salarios de los docentes que están enseñando las clases y otros salarios. Ponelo así. ¿Y a dónde van a avanzar? Entonces lo que digo es, ahora voy a eso, lo que digo es... Massa, cuando congeló el funcionamiento, no tocó esos otros. Que es la plata de la política, ponele, en las universidades, ¿no? Entonces, y Javier lo que hizo fue recompuso el funcionamiento a los profesores universitarios, le dio el máximo aumento de la administración pública, pero dijo, voy a auditar los otros. Fíjate qué increíble, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que decimos es, bueno, en ese contexto de que ese gasto tiene que ser auditado, nosotros partimos de la base que las universidades son plenamente autónomas, ¿no, Eduardo? Porque... creo que incluso está en la Constitución, la autonomía de las universidades, y eso se va a respetar a rajatabla, pero las universidades siguen siendo parte del sector público. Entonces, al ser parte del sector público, están sujetas a las reglas de funcionamiento. Entonces, yo te digo, por ejemplo, ¿por qué las universidades no pagan sus sueldos a través del sistema de liquidación de salarios del sector público? Que paguen a quien quieren, ¿eh? A quien quieran. No decimos nada, pero el sistema por el cual paguen va a tener que ser un sistema transparente. Podrían ser que tengan que usar, o quizás querríamos hacer que usen, el sistema de liquidación de sueldos que usa toda la administración pública nacional. O por ejemplo, ¿cómo contratan las universidades? Porque más allá que ellos, repito, tengan libertad absoluta para decidir qué contratar, al ser administración pública, no dejan de ser administración pública, tendrían que seguir los procedimientos ellos de compras. Dicen, somos autónomos. No, son autónomos. Y autonomía se respeta. Pero como son sector público, eso no quiere decir que ellos no deban cumplir con los requisitos de contratación que tiene el sector público, en lo que ellos decidan, pero con la transparencia y con los procesos que corresponden. Entonces, el gobierno está, Eduardo, trabajando en ese tipo de medidas. Así que, bueno, me parece que vamos a terminar con universidades con un gasto más transparente, que me parece que es lo que el presidente está pidiendo,
Cuando ese gasto se transparenta, nosotros decimos cuando las cajas de la política se transparentan, caen, y vas a ver cómo van a aparecer mucho más recursos para lo que verdaderamente las universidades tienen que hacer, que es enseñar. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, cantar universidades de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode. ¿Ustedes qué piensan? No sé qué decirte, Eduardo, qué sé yo, que la gente que se exprese. Yo creo que una cosa, yo no pienso que te da legitimidad democrática ni una marcha ni nada, porque la legitimidad democrática está dada en el voto. En el voto participamos 48 millones de argentinos, participamos todos en el momento que eso de lo de las marchas, ¿no? Es como una cosa que pretender arrogarse una representación. Y si la gente quiere marchar, que marche todo, no tengo ningún problema. Yo he marchado en contra del kirchnerismo, Eduardo, ¿cuántas veces? ¿Ok? Así que no tengo ningún problema que la gente marche. Digo, pero lo que no debemos dejar confundirnos es que eso tenga, digamos, representatividad democrática, porque la representación por eso me pareció cuando digamos, me pareció incluso paradojal, ¿te acordás que hace unas semanas un diputado nuestro recibió una agresión en La Plata? Y digamos, qué paradojal, ¿no? Porque en realidad ahí un grupo minúsculo estaba agrediendo a alguien que había sido elegido por el pueblo, ¿no? Entonces, iba a dar una charla a la universidad. Entonces, bueno, me parece que la gente puede expresar, la gente puede decir lo que quiere, puede cantar, puede manifestarse, todo fenómeno. Por supuesto puede manifestarse sin afectar el derecho de tránsito de la gente. Ministro, ayer también se dieron a conocer otros cambios. Uno tiene que ver sobre el espectro radioeléctrico, ¿no? Sobre el famoso 5G. Y otro que tiene que ver sobre la ley de IVA, de impuesto a los diarios, etcétera, etcétera. ¿Qué puede explicar con respecto a eso? No, bueno, en el caso entiendo que había unas frecuencias que ARSAT no estaba utilizando, entonces que se van a licitar, lo cual me parece que también es parte del proceso que está haciendo nuestro secretario de Tecnología, Darío Genua, de ordenamiento de ARSAT y de todas las empresas públicas. Y entonces, si la empresa pública tiene un recurso que no se usa, en buena hora que eso no solo genere un recurso para el Estado, sino que ese recurso se ponga en funcionamiento para el bien de la sociedad en su conjunto. Así que me parece que eso es lo que te podría decir respecto de eso. Y respecto al IVA para diarios, bueno, nuestro sistema tributario está lleno, es un queso gruyère. Vuelvo a lo de la aduana y AFIP que hablamos al principio. Si un sistema tributario está lleno de agujeros, es muchísimo más difícil de gestionar. Así que a mí me gusta que nosotros avancemos hacia un sistema tributario más simple, más homogéneo, sin tantas excepciones. A ver, sin tantas excepciones que eventualmente permitan bajar las alícuotas de esos impuestos, ¿no? Ojo, igual, Eduardo, hagamos un pequeño repaso. El gobierno de Milei bajó el gasto 30%, 5 puntos del PIB. El nivel de actividad económica está exactamente igual que cuando Javier asumió, si no más alto. Yo creo que en los últimos números ya va a dar más alto, lo cual te quiere decir que si vos la cantidad del producto total está igual y lo que gastó el gobierno cayó, quiere decir que lo que gastó el sector privado subió, ¿correcto? Entonces ese es un punto que me parece primero muy interesante. Y esa baja del IVA. No, te iba a decir, esa baja de gasto del gobierno ha generado bajas equivalentes en los impuestos. Y vos me dirás, ¿cuál impuesto bajó? Claro, ¿cuál? Yo te digo, ¿cuál bajó? ¿Cuál? El país. Bueno, el impuesto país es uno muy evidente, correcto. Entonces vos podés bajar el impuesto país de 17 a 0, como va a ser a partir del 1 de enero, sin afectar el superávit fiscal, porque bajaste el gasto, y eso va a redundar en una baja en el precio de los bienes, a los cuales compramos todas las cosas que se importan. No, pero Willy, sobre todo el impuesto inflacionario, lo pondría primero, ¿no? O sea, pagabas un impuesto inflacionario, el peor para los pobres, entonces eso lo bajaste también. Pero, por ejemplo, te doy un par más. Se bajaron muchos aranceles, que eso también es una entrega de recaudación que va a generar una baja en el precio de los bienes de consumo. ¿Te acordás que en el paquete fiscal el ministro Luis Caputo expandió el monotributo, amplió el monotributo? Y eso quiere decir que para muchos profesionales de clase media que quizás estaban en autónomos, ahora pueden hacerlo con monotributo, entonces también tiene una baja impositiva muy significativa. Se bajó el impuesto a los bienes personales, que eso para nosotros era importante porque con ese impuesto a bienes personales los capitales se iban de Argentina.
Sí. Nadie ahorraba en Argentina, entonces era casi una necesidad estructural. Así como fueron... Se bajó los costos, por ejemplo, de muchísimos trámites. Por ejemplo, el más quizás visible es las transferencias de automóviles, que el gobierno te cobraba 2%, ahora te cobra 1%. Digo, entonces quiero enfatizar que esa baja de gasto implica una baja de impuestos. Lo del IVA que vos me preguntás es un proceso de, si se quiere, ordenamiento del sistema tributario para que todos más o menos paguen lo mismo, y eso permitirá seguir con las bajas de impuestos en ese mismo generales. ordenamiento, se me ocurre lo siguiente: los beneficios a empresas en Tierra del Fuego, los beneficios impositivos a Mercado Libre, Galperín y compañía, que también son millones y millones de dólares. Creo que son 100 millones de dólares a Galperín y 1.070 millones de dólares a Tierra del Fuego. ¿Eso también? A ver, el Congreso ahora tiene, digamos, una oportunidad también de discutirlo. En el caso, yo te diría, Rigui y Tierra del Fuego te los pongo en el mismo paquete, porque viste que el gobierno impulsó el sistema este del Rigui, que es básicamente para inversiones que implican hundir mucho dinero. Vos le das ciertas ventajas impositivas que el presidente las visualiza como... Él lo que me dice es, lo que está en el RIGI es donde tendría que estar el sistema tributario en 3 años. O sea, si el impuesto a las ganancias corporativas es 25%, yo espero que en 3 años hayamos bajado el gasto público, que nos permite bajarle a nuestros empresarios los impuestos para que puedan pagar mejores salarios, para que puedan producir mejor, que puedan expandir la producción. El RIGI, ¿te acordás? Dice que no hay cepo para los que participan en eso, entonces, bueno, eventualmente no tiene que haber cepo. Entonces él lo ve como sí que un adelantamiento de a dónde va el sistema tributario, ¿no? Pero te lo comento por lo siguiente: el RIGI es un contrato que vos haces con una empresa, es decir, vos venís a invertir y yo te cumplo estas reglas, ¿no? Después podría venir otro gobierno y sacar el RIGI, pero ese contrato se respeta, ¿no? Entonces ahí como que, decimos, eso es lo que nosotros queremos hacer para darle la garantía y que la gente venga e invierta, sobre todo en lugares como la minería o la energía, que vos tenés que hundir mucha plata, que no es como un avión que te lo llevas, ¿ok? Totalmente. Tierra del Fuego tiene un poquito, lamentablemente, yo diría, ese mismo tenor, porque son contratos, y vos sabés que Massa y Alberto Fernández fueron los que unos meses antes de irse lo extendieron al régimen, porque el régimen vencía en el 2025, y estamos como un poquito atrapados ahí, ¿no? Pero bueno, igual el Congreso me parece que tiene el gobierno le ha planteado al Congreso un desafío. El desafío es que la discusión del presupuesto tiene que ser un presupuesto equilibrado, y el presidente pretende que no tenga aumento de impuestos, porque el presidente quiere que la carga tributaria y el peso del Estado caiga respecto a la economía, ¿ok? Pero dentro de esos parámetros le da total libertad al Congreso. Creo que tendríamos que tener un debate muy rico. O sea, ojalá que el Congreso tome el guante, le recoja el guante, y en vez de ser ya sea una crítica estéril y vacía y discursos políticos, bueno, a ver, podemos nosotros... Es el Congreso de la Nación el que tiene que decidir. ¿Estos anuncios van a ir al Congreso? No, ¿cuáles anuncios? No sé. Lo que estoy diciendo es que el Congreso ahora tiene toda una discusión del sistema tributario por delante, y que el presidente, en tanto se respete el equilibrio fiscal y se respete que la carga tributaria total no suba, el Congreso para nosotros tiene total soberanía para decidir. Entonces, ¿el Congreso quiere aumentarle a las universidades más que lo que ya ha hecho el gobierno? Perfecto. Que diga que otro gasto baja. ¿Se entiende? O sea, ese margen... se lo damos con total libertad, digamos, no es que se los damos, se lo da la institucionalidad de nuestro sistema democrático, pero digo, ojalá que lo tomen y que tengan un debate que no se quede en los discursos políticos, sino que sea sustancioso. Y ahí, Eduardo, incluye también todo este capítulo que se llama de los gastos tributarios, los gastos tributarios. Ojalá que también, donde estaba esto del IVA a los medios, entre otros. Federico, ¿qué va a pasar con dos temas? Uno, los aportes obligatorios que tienen que hacer empresas de comercio, pymes, a la Cámara de Comercio y a la CAME. Y número 2, lo que publicaste ayer en la red social X del ANSES, que borrabas el registro. A ver, eso fue una historia increíble, porque me escribe un señor, ¿no? Y entonces me escribe un señor y me dice, mira, la verdad que no, yo trabajé durante 40 años, me despidieron, a los 52 años decidí que me iba a estudiar, digamos, abogacía. Me dice, te pido disculpas, que te tomo tu tiempo con esto. Bueno, sigo leyendo,
Y me dice, como yo en mi trabajo ayudaba a hacer trámites provisionales, digo, bueno, mientras estudio me gano unos mangos ayudando a la gente a hacer los trámites provisionales. Y me encuentro que para hacer un trámite provisional en la ANSES tengo que ser un abogado registrado. Entonces el tipo me manda la resolución. Y yo te digo, deben tener 100 personas solo para manejar ese registro, hablando, digamos, de la reestructuración. Y entonces se lo mando a Mariano de los Heros, que es el director de ANSES, le digo, Mariano, esto, me dice, pero esto es una locura, me dice. O sea, además me dice, es lo increíble, me dice, ¿cómo encontraste esto? Le digo, me dice, porque yo acá ni siquiera, porque, viste que lo que son curritos, la onda es silbar bajito, que nadie se entere. La burocracia lo esconde. Lo esconde. Totalmente. Bueno, yo digo, nosotros estamos teniendo un aliado extraordinario, que es la gente. Porque la gente, yo tengo mi mail abierto y la gente... Te van contando las cosas que yo le estoy pasan. Recibiendo 150 Por ejemplo, hay mucha gente que dice, mails por día. la burocracia que tengo para habilitar una empresa, un comercio, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Igual, acordate, Eduardo, que muchas de esas cosas a veces son municipales y provinciales, pero otras no. Por ejemplo, las habilitaciones que te pide el SENASA o las que te pide el INAL para ¿Se van a importar. meter ahí? Sí, estamos a full. Lo que pasa es que, bueno, viste, vamos sacando a medida que vamos terminando y cada cosa, uno a veces ve el tuit o el decreto. Bueno, es como la punta del iceberg. Atrás hay un trabajo de meses y de discusiones Acá y de están mesas. preguntando tu mail. Entonces, yo digo, entren a mi página, que es fsturzenegger.com.ar, y ahí van a tener mi mail. fsturzenegger.com.ar. Okay. Entonces, la verdad que la gente nos está dando una gran mano para hacer este trabajo. Respecto al otro pregunto que vos me decías, que eran los aportes obligatorios. Entonces, nosotros decimos, Argentina es como que se ha generado capas de peajes. Muchos de esos peajes son corrupción, que serían peajes ilegales, y otros peajes son legales. Por eso hay una frase increíble de un señor que se llama Jorge Bustamante, que escribió un libro que se llama La República Corporativa. Dijo, en Argentina el problema no son solo los ilícitos, sino los lícitos, porque, ¿entendés? Es lícito, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay dos grandes pesos que tiene el trabajador y las empresas, que son, por un lado, los aportes obligatorios sindicales, se llama la cuota solidaria entre comillas, ¿no? Porque si le preguntás a la gente si lo quiere pagar, ya te puedo decir, te puedo decir cuál va a ser la respuesta. Obviamente. Pero después también hay unos aportes que son obligatorios a las empresas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en la convención colectiva se dice que las empresas tienen que pagar, y muchas veces las empresas no quieren pagar. Quiero aclarar porque el otro día cometí un error. Entonces me pidieron ejemplos, ¿no? Entonces dije que, por ejemplo, en la cámara de plástico este pago era de 7% obligatorio a la cámara, que es medio y después me llamaron y hablé con ellos y era un error. En realidad no era tanto, incluso en ese convenio era voluntario, porque nosotros lo que decimos, si es voluntario, imagínate, no tengo voluntario, ningún problema, claro, cero problema. Ahora, si lo solidario llega a convertirse en obligatorio, claro, eso es lo complicado. Entonces nosotros querríamos, digamos, mutar, y estamos en el proceso de hacer eso, a que que no haya más obligatorios. Ministro, mire, acá un importante profesor universitario me dice, son los contratos de asistencia técnica que mantienen la franja morada y el radicalismo. Claro. Ahí está el gran curro. Ahí van a ir. Claro, yo ahí te había comentado que también hay mucho... ¿Eso está en el otros? Esto está en el otros. Eso es el otros. Ah, eso es el otros. Se llaman contratos de asistencia técnica. Entonces, nosotros vamos también, históricamente, a veces se contrataba empleo público a través de una universidad, porque eso de alguna manera te permite salirte del escalafón y de millones de cosas. Entonces, eso también nosotros lo vamos a estar limitando en aras de la transparencia, ¿no? Sí. Un empresario también pyme me pregunta, ¿qué medidas van a aplicar para ayudar a las pymes? Bueno, yo creo que mira, te voy a decir, el otro día hay un ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga, y él me decía, Federico, yo al final me di cuenta que muchas organizaciones que nosotros tenemos son organizaciones anti-pymes. O sea, nosotros tenemos organizaciones anti-pymes. Entonces, él puntualmente, un ejemplo que me daba y me contaba su historia, él había sido productor de dulce de leche, famoso dulce de leche La Salamandra, no sé si te acuerdas. Sí, claro, sí, me acuerdo que perfectamente bien. Él me dice, al final lo terminó comprando Cristóbal López en su momento. Después me dice, después de todos digamos, las cosas que me pidieron, ¿no? De habilitaciones, me di cuenta que al final esas organizaciones que
supuestamente están para protegernos, en realidad están para proteger a las grandes. Porque las pymes no podemos nosotros hacer todo eso que nos piden, ¿okay? Estamos tratando digamos, de sacar la cabeza arriba. Entonces, yo creo que la agenda de simplificación y digamos, y de regulación es una agenda primordialmente para las pymes. ¿Okay? Porque para ellos son lo que esos trámites y esta persona que me escribe seguro que lo tiene presente a esto. También diría otra cosa, el hecho de que la estabilidad macroeconómica me parece también que es una política pyme muy contundente, y sobre todas las cosas la baja del gasto público, Eduardo, porque la baja del gasto público libera recursos para el crédito. Y una pyme también necesita acceso al crédito a un precio razonable, y eso lo puede hacer solamente si el Estado no está ahogando. Viste que ahora estamos con un aumento, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, etcétera. Eso todo se produce porque el gobierno en algún sentido bajó su gasto. Entonces, lo que le digo a este señor que te pregunta es: vamos a tratar de hacerle su vida más fácil, vamos a hacer que el Estado le imponga menos costos, vamos a darle una macro más ordenada, vamos a darle una economía donde esa macro ordenada le va a permitir acceso al crédito. Y ojalá que le podamos dar una economía más abierta, donde, por ejemplo, él pueda acceder a todo el mercado europeo sin restricciones, a uno de los mercados más grandes del mundo. Que las pymes puedan exportar tranquilamente. Y que puedan exportar tranquilamente ese mercado. Me dice, pedile a Sturzenegger la renovación por 5 años del carnet de conducir gratis a jubilados. La BTV en Cava, gratis a jubilados en Provincia de Buenos Aires, antes del último momento 44.000 mangos. Claro, pero a ver, nosotros ya estamos en proceso, en un par de semanas va a salir una reforma muy integral del Código de Tránsito, que va a tener novedades muy significativas sobre cómo es la renovación de las licencias. ¿Puede ampliar? ¿Puede anticipar algo? Podríamos estar 2 horas, porque tiene muchísimas cosas esa reforma. ¿Pero por ejemplo, que, digamos, la renovación de la licencia de conducir no va a requerir ir presencialmente. O sea, uno va, como es en Estados Unidos, uno va a decir... uno en realidad tiene como que chequear que psicofísicamente vos estás bien, o sea, que los ojos estén bien, que escuches bien. Entonces vamos a permitir que la gente, digamos, envíe ese certificado, no tenga que hacer el trámite. A esto, de cualquier manera, las provincias tienen que adherir, porque lo que me dice este señor es, en realidad son trámites en realidad municipales, ¿no? Muchas veces los municipios usan estos como... Yo creo que lo que está hablando es municipios que usan esto como un mecanismo de recaudación, ¿no? Así que, pero nosotros en la ley vamos a cambiar el sistema para que pueda ser mucho más ágil si las provincias lo aceptan. Igual le quiero decir, porque... que en realidad ese mecanismo, a partir de los 65, no me acuerdo si a los 60 o 65 años, cambia. O sea, a partir de los 65 años sí le volvemos que siga la presencialidad, y en realidad, vos sabés que cuando ya sos más grande, ese análisis tenemos que hacerlo más frecuente, por una cuestión lógica, ¿no? Pero bueno, eso no obsta. Ojo que los que chocan más son los jóvenes, no la gente grande. Es cierto, es cierto. Y en Estados Unidos, justamente... tienen más beneficios la gente grande, que sabe más conducir, que los jóvenes. No, y además en los seguros es fundamental. Son más caros para los de 18 años que para la gente mayor. No, eso es así, es un hecho, y tampoco esto que estoy diciendo no quiere decir que la ciudad de Buenos Aires o una provincia no pueda cobrarle menos a sus jubilados por esa renovación. Más allá de que por un tema de seguridad sí tengamos que hacerlo en esa edad con mayor frecuencia, ¿no? Nosotros hablamos mucho con Vivian Perrone, que es la presidenta de las Madres del Dolor, y la verdad que todo lo que estamos haciendo un poco lo charlamos con ella, y esto es importante. Ministro, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por haber venido. Un placer, un placer como siempre. El ministro Federico Sturzenegger, 8:40.